Hoy iniciamos en nuestro 100% cristianismo una serie que aborda este tema tan lindo, hermoso. Algunos quizás lo han estudiado, profundizado, para otros quizás sea un misterio. Y yo, que después termino de estudiarlo, me doy cuenta que efectivamente es un misterio. Pero el Señor me ha encendido el corazón desde hace un tiempo y he sentido mucho temor del Señor, a tal punto de no creer poder predicarlo durante todos estos últimos meses atrás. Y la introducción la titulé así: he sentido un vivo celo por Jehová, como decía Elías, ¿no? Porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado de espada a tus profetas y solo yo he quedado, decía Elías. Y en el andar de mi ministerio en estos años, he dicho muchas cosas, predicado muchas cosas, hecho muchas cosas, muchas otras. Y saco una conclusión muy sencilla. Y es que si no hay un encuentro con Dios, todo lo otro está de más. Es un intento humano por reemplazar lo que jamás podría reemplazarse, que es la presencia de Dios, el conocimiento de primera mano de Dios. Y entonces allí las personas, ustedes, los pastores, yo y las iglesias, hemos intentado hacer lo que podíamos para reemplazar el encuentro con Dios. Y claramente todos fracasamos con todo éxito, digamos. Porque no hay forma. Por más buena voluntad, ni siquiera estoy criticando, ¿viste? Y he sentido en este tiempo también que el Señor me estaba llamando. Y mientras más el Señor nos ha hecho ver cosas en la iglesia y vamos viendo crecimiento y que Dios se manifieste, he sentido ese vivo celo por el Señor de: está bien, Martín, pero yo no soy eso. Probablemente no me conozcas. Probablemente le prediques a una iglesia que no me conozca. Probablemente pocas iglesias en la tierra me conozcan. Y yo quisiera mostrarme, manifestarme. Y a mí eso me atravesó, porque me di cuenta que quizás en algún punto pude haber ministrado casi toda mi vida a un Dios desconocido. Hay muchos ejemplos, después vamos a estudiar. Esta es una introducción. Y también me he dado cuenta que yo podría dejar mi vida por servirles a ustedes o servir al necesitado, y a veces escucho los problemas de ustedes y yo, ¿qué me sale? Me sale: te doy todo, vendo mi casa, vendo mis cosas, te doy mi vida, venite a vivir en mi casa, te adopto como mi hijo, qué sé yo. Pero todo eso sería inútil. Además sería un desperdicio, porque no serviría de nada, porque yo no puedo hacer nada por satisfacer tus necesidades ni las necesidades de la iglesia, de los hermanos. Porque si no hay, como te dije, un encuentro con Dios de parte de esa persona, nadie puede hacer nada que sirva. Entonces todo es un desperdicio. Me he apasionado por comunicar la palabra del Señor desde pequeño. Hoy de grande lo sigo haciendo. He tratado de traducir el conocimiento de Jesucristo y sus enseñanzas a cristianos, a ateos, a niños, a jóvenes, a ancianos, a todo el mundo. Y hoy me doy cuenta que he fracasado con todo éxito. ¿Por qué? Porque no se trata de un conocimiento posible de transmitir, sino de una persona posible de presentar. No se trata de una gloria posible de describir, sino de una escena posible de presenciar.
No se trata de un hombre convenciendo a otro hombre, sino del mismísimo Jehová de los ejércitos, el Rey del universo, creador de todo, que te va a convencer. ¿Sabe por qué a veces andamos como andamos? Porque nunca nos cruzamos con Dios y nos convenció. Cuando vos te cruzás con Dios, se te acaban todas las dudas, todos los peros, todos los argumentos. Quemás todos los libros que leíste. Pero no porque alguien te manda ni por, censura, sino por el fuego de haberte encontrado con la mismísima verdad de las verdades en la presencia y la persona de nuestro Señor. Entonces, este mensaje cambiará mi ministerio. Hay un antes y un después. Me estoy mudando. Al pastor que conocieron, ya no lo conocerán más. ¿Viste qué dice Corintios? Porque a nadie conocemos según la carne, y aun si a Jesucristo hemos conocido según la carne, ya no lo conocemos más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Bueno, eso pasa con nosotros, y tiene que pasar con nosotros, por más cristianos que seamos, habitantes de iglesia hace 10.000 años. Hay una mudanza que sucede cuando uno entra en la profundidad del conocimiento de la gloria de Dios. No cambia la visión de la iglesia ni la cultura institucional, no va a cambiar eso, pero va a cambiar el objetivo y el objeto final de por qué hacemos todo lo que hacemos. La búsqueda de por qué hacemos todo lo que hacemos. Y también he entendido que hay un clamor que no es solo mío, hay un clamor de los fieles hijos e hijas de Dios, como el clamor de los esclavos en Egipto, que clamaban en aquel tiempo por esa libertad de la esclavitud de Faraón. Pero hoy hay hijos e hijas de Dios que están clamando por ser también libres de adorar a un Dios que no conocemos, o de no llegar a tener la dimensión de esa libertad con la que Cristo nos hizo libres, entrando en su presencia. Y hay gente orando por eso. Y me parece que Dios ha escuchado ese clamor y ha empezado a hacer eco. Lo hizo en mí. Y entonces la misión se va a transformar en una casa que va a juntar a todos los hombres y mujeres que están apasionados por la presencia del Señor, por la gloria del Señor, por esa pureza de Él, sin otros condimentos. Y vendrán de cerca geográficamente y capaz que vendrán de lejos. Porque alguna vez escuché a algún hermano que preguntaba y decía: no preguntes qué tan lejos está la iglesia de tu casa, sino qué tan cerca está de la presencia de Dios. Anda, viaja. ¿Cuánto viajarías para estar en la presencia del Señor? Entonces abrimos una época de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y es una época, ojo mis amados, lo hablo esto no desde la soberbia. Escuchen, porque estaba orando mucho por esto. No desde la soberbia de yo venir a decir todo lo que hay, porque no es... vamos de la mano juntos a un lugar probablemente desconocido, o que hemos olido, ¿no? Que hemos sentido, pero que, bueno, nos falta. Y sobre todo, desde la humildad, porque mis oraciones en estos días que he estado ayunando y orando, fueron: Señor, tené misericordia de mí, porque permitíme estar en tu presencia. Permitíme entrar y quedarme ahí, y que vos me mires y que no me consumas. Pero si yo logro esa gracia delante de tus ojos, no va a ser para tener un trofeo de mi vida espiritual con la cual yo pueda contar que estuve ahí, conozco las delicias de tu presencia, sino, ¿sabes para qué? Es como para tener un pase, porque te quiero presentar gente. Quiero traerte gente, quiero traer un pueblo, quiero traer una iglesia. Si fuese necesario, uno por uno, traerlos y decir: vení que te presento, mirá, vení.
yo vengo de ahí, solamente tuve la gracia de no ser consumido. Vení, porque lo único noble y útil que yo podría hacer por vos no es decirte nada, ni contarte nada, ni describirte nada, ni darte nada, sino hacer lo que yo pueda para meterte en su presencia, para que Él hable, para que vos veas, para que vos recibas lo que Él te tiene que decir sin ningún filtro de nadie, para que no sea necesario andar filtrando tanto las palabras humanas que siempre erran al describir a Dios. Entonces, este 100% cristianismo que comienza hoy es diferente. No es un estudio bíblico, aunque lo será. No es una prédica, aunque ya me conocen, me aparece el predicador. No es un exhaustivo desarrollo hermenéutico sobre la gloria de Dios, aunque quizás lo termine siendo. Es una excusa para que la gloria de Dios se manifieste entre nosotros. Es una excusa para ver si golpeamos el trono de su gracia. Y si Él quisiera sentirse cómodo con nosotros y abrir la puerta para dejarnos entrar un rato. Oraba, mira que oraba. Y le decía, Señor, que nuestra presencia no incomode tu presencia. Porque cuando Dios se siente incómodo, se va. Hemos predicado bastante mal muchas cosas. Vamos a verlo en esta serie. Cuando Dios se siente incómodo, ¿vos te pensás que se va a quedar? Es decir, Dios está en todos lados. Ahora vamos a ver. Entonces, ese es el celo. Me di cuenta y dije yo, Señor, si algo no quiero es incomodarte, perdóname. Pongo en orden mi vida, acá ya dejo de justificar, porque además la presencia del Señor, además de ser hermosa, es peligrosa. Y eso es lo que inspira este mensaje. Muy bien, habiendo dicho esto, no se asusten, tranquilos. Empiezo, ¿están listos? ¿Están listos? Esto va a ser una excusa. Tomen nota, seguramente va a haber información hermosa. También voy a tratar de leer muchos pasajes para no tocar nada del texto bíblico puro y que las escenas describan lo que hemos perdido en estos años de esta iglesia posmoderna y que quizás el Señor nos permita recuperar. Voy a iniciar con dos principios antes de meterme en la gloria de Dios. Hay dos principios básicos, elementales, centrales, para poder entender esto. El primer principio, y ustedes van a decir chocolate por las noticias, pero bueno, es un principio que necesito volver a establecer. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo. Dios no cambió ni cambia, y Dios permanece para siempre y nunca cambia. Si alguien piensa o predica que el Dios del Nuevo Testamento es distinto, o que de alguna manera el Nuevo Testamento abre otra instancia distinta de un Dios distinto y que aún Cristo vino a negar, abolir y cambiar el carácter del Dios del Antiguo Testamento, se está equivocando, porque si algo hizo el Nuevo Testamento y Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Es la consecuencia del plan divino de lo que Dios diseñó desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay una continuidad en el plan. No hay un cambio. Es el mismo Dios. Además, díganme ustedes si hemos adorado al Dios inmanente, eterno, que no cambia y permanece para siempre, como si en el año cero, ¿viste?, hubiese cambiado. Y entonces ese es otro Dios. Ya no se llama más Dios, ahora se llama Cristo, y este Cristo es más bueno. El Dios del Antiguo Testamento era malo. Digo, si alguien cree eso, primero está muy equivocado, segundo es un hereje, es una herejía, es decir, es un error hermenéutico aberrante. No puede pasar. Pero sin embargo, mis amados, hemos roto ese pacto como iglesia, hemos tumbado los altares. Como decía Elías. ¿Por qué? Porque esto hoy está.
en la iglesia. Aparentemente pensamos que Dios cambió. Pero si entendemos este principio, lo cual es bastante sencillo, digo, es Dios, no cambió. Cuando yo leo el Dios del Antiguo Testamento, voy a leer el Dios de hoy, el Dios que está. El Dios a quien Cristo vino a representar. Cristo no vino a representarse a sí mismo, ni a inventar algo nuevo. Vino a ser la manifestación, la voz y la palabra, no suya, sino de Dios que le envió a decir lo que dijo, como cumplimiento y corolario de un plan perfecto en el cual todavía estamos. ¿Me dicen amén a eso? Está bien, gracias. Digo, si no, empezamos mal con el principio 1. No, pero bueno, vamos a discutirlo, pastor. No. Principio número 2. Bueno, de esto hay mucho. No es mi tema este. Podría hacerte el estudio bíblico de esto, pero no es mi tema. Lo pongo como un principio. Principio número 2 es que Dios decide habitar en medio de su pueblo, en la tierra. Esto sí hay que explicarlo un poco porque se nos pasa de largo. El Dios del universo, el Dios imposible de ser contenido en nada, el Dios que es imposible de pensar en dimensiones para nosotros, que de un chispazo crea un mundo, un planeta llamado Tierra, y que en ese mismo chispazo creó otros universos y que anda dando vuelta por los multiversos, imposible de resumirse, de reducirse, decide en su propia potestad y atributos de hacer lo que Él quiere, hacer algo casi imposible, que es habitar. No, la palabra no es reducirse, yo no sé, no hay palabra para explicar. Es habitar, es venir a vivir en medio de un mundito chiquitito y de un pueblito llamado Israel, en continuidad hoy llamada iglesia. Es como, esto es metafísica, esto se parte de la cabeza, pero se nos pierde. Y te lo quiero leer. Porque es lo que sucedió en la elección de Dios hacia el pueblo de Israel. El atributo y la virtud más grande que tiene el pueblo escogido es que Dios lo escoge para habitar entre ellos. No es para aparecerse, ahora lo vamos a ver. No es para mostrarle alguna, no, es para vivir entre ellos. Es una cosa de loco. Quiero tratar de explicar esto porque no sé cómo entenderlo. Viste, si vos decís, che, Messi me dijo que quiere venir a vivir a casa con la Anto y trae las copas. Y vos decís, oh, Messi decidió venir a vivir tu casa. Sí, está bien, estaría bueno, ¿no? Digo, si paga las cuentas. Si le tengo que pagar yo la comida, que siga viaje. Pero, ¿quién más? No hay forma porque somos humanos, no nos da la cabeza. Ahora el Dios creador del universo, el eterno, que decide venir a vivir a un pueblo, uno escogido, especial, santo, un pueblo santo, único, para que esa presencia que apague el universo. El sol, cuando lo vea, cuando mira la gloria de Dios, se pone la gorra, se tapa. El sol no puede mirar la gloria de Dios como nosotros no podemos mirar al sol. Ese Dios decide venir a vivir, a habitar entre un grupo selecto de hombres. Nación llamada Israel. Te leo, abrí tu Biblia, o si no te lo leo, imagínatelos o prende tu Biblia. Quiero leer Éxodo 19, 16. Y dice, aconteció que al tercer día, voy a leer el relato del inicio del pueblo de Dios, donde Dios se le empieza a manifestar a Moisés, y esto va a terminar después con el pacto, con los 10 mandamientos, con la ley. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Subraya estas cosas, Sacó
del campamento del pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés en la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo para que no traspase límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estragos con ellos. O sea, te estoy hablando de la presencia del Dios del universo que por primera vez va a pisar la tierra. ¡Wow! Por primera vez va a pisar la tierra. Le da unos protocolos, que no pasen esta línea, porque voy a hacer estragos. Y que los sacerdotes, esos que vos tenés, los ministros de alabanza, los que predican, los que cantan, los que sirven allá, los que están en el bienvenido a tu casa, que se santifiquen, porque no quiero matar a ninguno. Me gustaría a veces tener ese poder yo. Capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron: Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Más vale, yo hubiera hecho lo mismo. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Todo esto también, ¿sabe? Está bien que tengan temor de Dios, respeto y, si querés, un poquito de miedo. Claro, ellos en este contexto no es que tenían el temor que hoy decimos nosotros que hay que tenerle a Dios. El temor de Señor es respeto, tener que... No, tenés que tenerle miedo. Hola, ponete al pie del monte. Y fíjate cómo caía fuego, humeaba, una trompeta, un sonido de trompeta que claramente no era de Moisés. Me imagino que capaz que va a ser la trompeta final, es una trompeta inicial. Entonces, tomalo si querés, no es teología, pero esta es la trompeta inicial, la trompeta que anuncia la llegada de Dios a la tierra. Y por eso la trompeta final que va a anunciar la llegada de Cristo y el cumplimiento del plan es otra trompeta, capaz que sea la misma. Ensordecedor, ruido. El pueblo estaba derretido de miedo, no es que tenían temor del Señor. Para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Escuchá, hola. Era una cosa eso. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas y todo lugar que yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y a partir de ahí, el capítulo 20, 21, 22, 23 y 24 de Éxodo es la ley. Dios le dice al oído a Moisés y Moisés toma nota, literal, porque escribe el pacto en un rollo que después lo lee al pueblo, lo que Dios le dice que tiene que hacer el pueblo. Esta es la ley, este es el descenso de la ley, ahí en el monte. Y escribe, y si leen los capítulos siguientes, vos vas a ver, y la ley de esto, la ley de esto, la ley de esto, la ley de esto. Está hablando Dios con Moisés. Capítulo 40, estoy avanzando, 39, 40. Pero el central es el 25:8, que lo podés buscar, donde después que Dios le da la ley, Dios le dice: necesito que hagan una ofrenda, que junten elementos de oro, de metales preciosos, porque voy a construir un tabernáculo. Y acá viene la primera mención en la Biblia
de que Dios decide habitar, porque acá viene la promesa, 25:8, te lo sintetizo. Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí, y dice, y habitaré en medio de ellos. Esto es un misterio. Esto es imposible, esto es increíble, esto es único, esto es, no sé, que Dios, ese Dios temible, ese Dios que se manifiesta en el monte Sinaí y el pueblo aterrado, ahora diga, che, me han caído tan en gracia, los he elegido que quiero vivir entre ustedes. De última, para que no me tengan tanto miedo, digo, voy a ser más cotidiano, pero guarda que soy el mismo, voy a habitar entre ustedes. Y le da el diseño del tabernáculo. El diseño del tabernáculo es la habitación de Dios en la tierra. Después de mucho trabajo, hicieron todo. Estoy salteando estos textos. Lee, por favor, en tu casa, Éxodo. Moisés levanta el tabernáculo con el diseño específico que Dios le dio que haga todo. Moisés lo vio en visión, lo anotó, lo escribió, se lo mandó a hombres sabios. Dios depositó dones de sabiduría para que los hombres pudiesen hacer lo que Dios le había mandado. Porque este otro detalle, no es que había hombres que sabían cómo hacer lo que Dios había dicho, no. Dios equipó a hombres con sus dones para que pudiesen realizar la obra que Él quería que hicieran, porque no había forma de hacerla, porque en la tierra no existía. Moisés es así, le presentan todas las cosas de aquel tabernáculo, que era una carpa con muebles, está todo suelto, vamos a armarlo ahora lo vamos a armar. Lo construyen, y cuando lo construyen y ponen todo, hasta el último detalle que Dios le había dicho, santifica a los sacerdotes, todo el mundo, ahí se lavaba. No era, bueno, a ver, Señor, limpiame, no, ahí te lavaba la ropa, te bañaba, te perfumaba, todo, era posta. Además de arrepentirte por los pecados, era limpito también. Y mira lo que dice, y cierro este principio 2, que es central. Éxodo capítulo 40, versículo 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían a toda su jornada, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Este es un principio tremendo, santo, poderoso, peligroso, que nunca ha cesado en la tierra desde ese momento. Desde que Dios decide habitar en la tierra en medio de su pueblo, nunca lo ha dejado de hacer. Claro, en aquel tiempo con estas características, en este nuevo tiempo a través de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Pero el Dios es el mismo, ¿o no? ¿No te dan ganas de tirarte a pedir perdón? ¿No te da miedo? ¡Wow! Dios es el mismo. Es más, a veces alardeamos. Es que el Señor vive en mí. ¡Ay! Rayo. Claro que Dios ha decidido habitar en medio de su pueblo, pero el carácter, la santidad es la misma, nunca cambió. Eso es tremendo. Entonces, habiendo establecido estos dos principios, voy a esbozar en los siguientes minutos simplemente la definición de qué es la gloria. Porque, bueno, pastor, ¿qué es la gloria? Si lo decimos, lo cantamos, hay cientos de textos bíblicos donde está la palabra. ¿Qué es la gloria? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a estudiar? Cuando decimos que la gloria del Señor se manifiesta, entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, no sé, porque no es tan fácil de definir.
Pero vamos a intentar, porque también entiendo que al hablar de esto, el Señor está completando, manifestando, tocando corazones. Creo, y yo sentía que... Y por eso el Señor me dijo, dale, Martín. No, Señor, yo no estoy listo para esto, no importa. Vamos a irnos perfeccionando en la revelación y el conocimiento de mi gloria juntos, pero necesito que también empieces a conversarlo con la iglesia, que la gente empiece a hablar de esto y dejen de hablar de otras cosas. Entonces, abrí tu mente y tu corazón. Algunas cosas déjenlas para los siguientes capítulos de 100% Cristianismo. Voy a dejar muchas cosas para completarlas más adelante. Pero cuando hablamos de gloria, vamos a tener que ver 4 conceptos. Hoy vamos a ver solo el primero, que son los 3 primeros en el hebreo original, que es Kavod, Panim, Shejinah y Doxa, que ya es la palabra que usa el griego del Nuevo Testamento para decir gloria. Son palabras distintas. Las 2 primeras son bíblicas. Están en el original bíblico en el Antiguo Testamento. La tercera palabra es una deducción rabínica, no existe en la Biblia. Bueno, no vas a encontrar nunca, a pesar de que es quizás la más conocida, la Shejinah, no existe en la Biblia, porque es un concepto que intenta, del lado de los rabinos, explicar qué es esto. Lo vamos a ver más adelante, pero hoy solo quiero detenerme en la primera, que es donde la mayoría del Antiguo Testamento dice que es Kavod, así se pronuncia, y Kavod significa peso. La palabra gloria, cada vez que dice gloria el Antiguo Testamento en el original, se refiere a algo pesado, a peso, a algo denso. Claro, es glorioso, es honorable, pesado. Y la referencia es a las cosas que tienen absoluto valor, son cosas pesadas. Si esto fuese una pieza de plata y pesa poco, es liviana, no tiene valor, pero si es pesado, tiene valor, tiene gloria. Decimos de las personas, esta persona tiene un peso, como refiriéndonos a una autoridad, a una presencia, tiene peso, eso es gloria. Y podríamos hacer otros énfasis en el significado de esta palabra, que no necesariamente es, no sé, brillo, alabanza, no. Es algo denso, pesado, algo que se apoya y tiembla, todo, tiene que ver con eso, la gloria. No lo tomes a la ligera, decimos, tómalo en serio. Bueno, eso es un uso de la palabra gloria. Lo superficial es distinto de lo profundo. Lo pesado es profundo. Lo superficial es liviano y por eso está arribita. Eso tiene que ver con la palabra gloria. Gloria es pesado, profundo, importante, valioso. Claro que es esplendoroso y honroso, pero en este sentido. Cuando Dios se siente cómodo, cuando Dios se siente adorado, cuando Dios se siente obedecido, cuando Dios se siente honrado, cuando Dios siente que hay un pueblo que le adora, cuando hay un corazón, cuando hay personas que le aman a Él por lo que Él es, Dios decide apoyar su peso en esa persona o en esas personas o en cosas, en lugares. Dios decide apoyar su peso. ¿Por qué? Porque se siente contento, se siente cómodo. Y el Dios del universo, que te dije que anda y que ha decidido habitar en la tierra en medio de sus hijos, pero cuando sus hijos no le adoran ni le alaban como es digno y como debe ser, bueno, Dios se va. Ahora, hay un momento que Dios dice, no sé cómo explicarlo, es como si fuese esto, ¿viste? Me cae simpático el Mateo, ¿viste? Y viene Dios y hace así, ¿viste? Se apoya Dios, ¿no? O
en algún momento, no sé, capaz que hace esto, ¿viste? O algo del peso de la gloria de Dios cae sobre vos. ¡Wow! Y yo le clamo al Señor, yo esto no lo puedo predicar nomás. Yo no quiero predicar esto. Por eso volví a decir, Señor, me arrepiento ya, que el Espíritu Santo nos lleve a simplemente que el Señor se sienta cómodo. Vos traducirlo como quieras, vamos a tener que terminar pidiendo perdón todo, pero sentirte cómodo, Señor. Ven y apoyate sobre nosotros. Dios se manifiesta apoyando su gloria en cosas físicas y en personas. Esto también es importante. Es el mismo Dios, nunca cambió. Con esto también me peleo con algunos colegas que dicen que Dios no está en las cosas. Ya vamos a ir a un punto. Siempre está Cristo. No siempre Cristo es el cumplimiento, pero Dios es Dios. Dios se apoya, solo digo tres cosas que son claras, concretas. En el monte Sinaí, vamos a leer, recién leímos algo. En el tabernáculo, recién leímos algo. Y en el templo. ¿Cómo se apoya? Físicamente, sí, físicamente. La gloria de Dios, el peso de Dios, ocupa el lugar, te aplasta, lo llena todo. Monte Sinaí, Éxodo 24:15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. ¿Sobre quién reposó la gloria? Sobre el monte. Y dice, cuentan otros textos que tembló, que temblaba. ¿Por qué? Porque la gloria se apoya y el monte tiembla. ¡Wow! Y la nube lo cubrió por 6 días y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. El tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, Éxodo 40:34. Esto era una carpa hecha por hombres, con un diseño de Dios. Tenía un lugar, tenía una carpa con varios espacios. Entra a la carpa, entra a tu casa, bueno, está bien, pero en un momento cuando es consagrado, viene Dios y su peso, su gloria, su kabod, llenan todo. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Yo no sé cómo es esto, imaginémoslo. No puedo abrir la puerta, quiero abrir la puerta, no puedo. ¿Por qué? Porque, y si abrí la puerta porque abre para afuera, no puedo entrar. El templo de Salomón, relato de Reyes, cuenta lo mismo, pero 2 Crónicas 5:13 cuenta el mismo relato que te lo quiero leer. Por eso también la alabanza, la adoración, escuchá, dice, esto es la consagración del templo de Salomón. Voy a leer ahora 2 Crónicas 5:13. 5:13, cuando sonaban las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes entrar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Wow. Ezequiel 43, Ezequiel tiene una visión ahora. Esto no es real, esto que acabo de leer es real.
Esto pasó, pero Ezequiel tiene una visión donde nuevamente la Biblia nos cuenta, una visión que la gloria del Señor entra por la puerta del templo y llena todo. Ezequiel 43. Esto es poderoso, ¿no? Por eso cuando la gente dice, gloria a Dios, pero ahí vamos, mis amados hermanos, vamos juntos. Cuando la gente dice, cuando entré por esa puerta, yo sentí algo. ¿Qué te pensás que está pasando? ¿Quién es el hereje que osa bastardear los templos? Los lugares físicos, edificios, donde la gloria del Señor ha ocupado todo centímetro cúbico del aire. No, es que yo ahora soy templo del Espíritu y entonces acá no, si no estamos nosotros, acá no está Dios. Tu abuela. Claro que Dios habita en nosotros, pero también habita en los lugares consagrados, santos, llenos de su gloria. Si no, cuéntenme los testimonios ustedes. Entraste por la puerta. Yo entro a este lugar santo desde el inicio, porque este lugar no tenía un ladrillo. El ladrillo 1 que se puso aquí fue consagrado para la adoración del Señor. Y moriremos. Y pasará lo que pasará, y este lugar o se destruirá o se adorará al Señor. Nunca se hará otra cosa. Es un lugar lleno de la gloria del Señor. Pero aún quiero que lo sea más, porque todavía estamos entrando nosotros. No vaya a ser cosa que un día, mis amados, tengamos que hacer culto en la puerta y adorar el nombre del Señor en la puerta, porque la gloria del Señor no nos deja entrar. No vas a hacer cosa que un día llegues a tu casa, los que somos padres en crianza y oramos por nuestros hijos, algunos perdidos, otros con drogas, otros chiquitos, que no sabemos cómo hacer para criarlos, esposas orando por los esposos, hijos orando por los padres, tratando de hablar y decir cosas. No vaya a ser cosa que un día quieras abrir la puerta de tu casa y no puedas entrar, porque tu clamor y tu santificación ha agradado al Señor, y Él entonces llenó tu casa de su gloria. Y el que está ahí al medio es bendito, es purificado, le son reveladas cosas, le son dichas cosas. ¿Quién convence a quién? Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, que ha decidido habitar entre su pueblo en la tierra. Le pegó una convencida a tu hijo, a tu marido, a tu esposa, a tus padres, a tu jefe, que no hay quien lo haga. Bueno. Denme un punto más y vamos a orar. Es la excusa. Tengo más, pero vamos a ir poniendo puntos, porque es el cierre de este mensaje. Claro, sobre cosas. Y tranquilos, porque no voy a desconocer el resto de la historia. Claro que la gloria del Señor se deposita sobre personas. Claro, Cristo va a ser el fin de esto, pero lo de Cristo todavía no me animo a hablarlo, chicos. No sé en qué momento del 100% cristianismo va a llegar, porque entiendo que parte del error es no entender esto. Todo lo que pasó antes, el carácter, el proceso de la gloria de Dios en la tierra, que luego llega, por supuesto, a Cristo y es la cúlmine, y por eso nosotros hoy estamos en la gloria, ya lo vamos a ver. Pero al no entender la dimensión de la santidad y la peligrosidad de ella, la bastardeamos tanto que, por supuesto, después el cabot de Dios se va. Y yo estoy clamando para que vuelva.
Bueno, sobre Adán y Eva, claro. Mira, Génesis 2 y Salmo 8, 4, 5. Hago un enlace hermenéutico sencillo. Y es que, no sé si notaste que Adán y Eva, dice 2.25, estaban desnudos, pero sin embargo no se avergonzaban. Eso dice Génesis 2.25. Estaban desnudos, pero en realidad no estaban desnudos. Porque el Salmo 8, 4, 5 nos dice que estaban vestidos de su gloria. Que la gloria de Dios había vestido, revestido a su creación más importante. Porque la creación más importante, de hecho toda la tierra está bañada de su gloria. Después lo vamos a ver en otros salmos. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos, porque todo lo que pasó en esos días de la creación tiene la gloria, el revestimiento de la gloria de Dios, el peso de la gloria de Dios. Pero el hombre la tiene toda, la tenía toda. Por eso andaba Adán y Eva desnudos y no se avergonzaban, porque en realidad veían y estaban vestidos de la gloria de Dios, de este peso, de todos los atributos, de esta imagen y semejanza a la que habían sido creados. Es como quien mira un hermoso outfit, ¿viste? Y vos decís, lindo saquito ese que tenés puesto, ¿eh? Rayita, te queda bien, ¿eh? Te queda bien. Lindo. A ver otro, camiseta violeta, me gusta. Ahí, yo miro un saquito, el vestidito de la Sofi. Lindo outfit, vos decís, qué lindo. Ahora imagínate que estamos desnudos acá. Y una remerita común así pasa desapercibida cuando ¿viste? Cuando dice, mi vieja dice, te empilchaste, te tiraste todo el ropero encima, ¿viste? Porque, y cuando uno va a una fiesta, un casamiento, no sé, y la gente dice, wow, ¿no? Eso es el diseño original. Vestidos de la gloria de Dios. Por eso no hacía falta nada, al contrario, todo era hermoso. Todo era hermoso. Pero sucede que en aquel entonces Adán y Eva cometen lo que yo llamo el segundo más grande pecado de la historia y el peor. Porque todos le echamos la culpa a Adán y a Eva porque lo de la comiste la manzana, qué sé yo, el fruto prohibido, viste, con eso está bien. Ese es el primer pecado. Pero el segundo es casi igual, te diría yo, que es el desastre. El segundo es el desastre. Y te voy a leer Génesis capítulo 3, versículo 7. Búscalo. Y dice, Génesis capítulo 3, versículo 7, el desastre, el segundo y más grande pecado de la humanidad. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque en ese acto del pecado, la gloria del Señor, ¿qué hace? Se va. El vestido con el que había sido vestido Adán y Eva, se va, quedan desnudos. Ahí sí, queda vos solito mi alma. Como digo yo, que Dios te ayude, pero no te va a ayudar. ¿Por qué se vieron desnudos? Porque la gloria de Dios con la que habían sido cubiertos en su creación se va, ante el pecado se va. Pero ahora viene, el segundo y más grande pecado, y es, entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera, ¿y qué dice? Y se hicieron delantales. Este es el segundo más grande pecado de la historia de la humanidad, el peor, te diría yo. La acción de coser hojas es el segundo y más grande pecado jamás cometido. El primero fue comer el fruto prohibido y el otro es no solo desvestirse de la gloria de Dios por efecto del primero, sino que en vez de tirarse a los pies de Dios y decirle, Señor, perdoná, mirá, me quedé desnudo. ¿Qué haces si vos estás desnudo?
uno va a intentar vestirse, pero el error de ellos es no haber vuelto, regresado, arrepentidos a pedirle a Dios que le devuelva la gloria. Nunca lo pensaste esto, ¿no? Había una oportunidad ahí de redención inmediata, te diría yo. Porque si Adán y Eva se tiran desesperados, vos tenés la culpa. ¿Quién? No importa, chicos. ¿Quién tiene la culpa? Mírame. Nos quedamos sin gloria. ¿Y qué hace el hombre? Vamos a seguir viviendo lo mismo. Vamos a, humanamente, yo sé coser, yo tengo aguja, yo entiendo la tecnología, la técnica, el oficio. ¿Listo, Señor? ¿Me quitaste tu gloria? Perfecto, yo sigo. Entonces cosieron acción humana, la acción tecnológica, y se hicieron delantalcitos. Y se dijeron a sí mismos, estás linda, Eva. Pero por dentro, ¿sabe lo que pensaba Adán? Yo te conocí vestida de gloria. Te queda bien, Adán, le dijo Eva. Y por dentro, Eva, yo te conocí vestido de gloria, Adán. No sos el mismo, mira lo que quedó. ¿Y por qué no nos arrepentimos y vamos a pedirle a Dios que nos devuelva ese vestido de gloria? No sé por qué. Y lo que sí sé, y el Señor me decía, y es objeto de este mensaje, es al final de Adán en adelante, llegando a las iglesias del siglo XXI, todos, inclusive los que estamos adentro de los templos vacíos de la gloria de Dios, nos hemos cosido delantales. Y usamos la tecnología y los elementos y quedan bastante lindos. Y nos miramos entre nosotros y decimos, estamos lindos, estamos bien, somos bellos. Pero sin embargo, nada se compara y estamos rompiendo aquel diseño original de Dios de vestir su iglesia con esas vestiduras limpias, puras, sin mancha y sin arruga, con la cual va a venir a buscarla, que son la mismísima vestidura original de la gloria de Él, con la cual vistió a Adán y Eva en ese principio, y hasta que nosotros no nos empecemos a sacar la ropita miserable con la que nos hemos vestido para presentarnos delante de la presencia del Señor, no habla gloria. Pero tranquilo, porque este no es un mensaje de tristeza ni un mensaje de culpa, es un mensaje de pasión por que nos sea devuelta esa gloria con la que el Señor nos hizo. Y no me hace cosa que haya una iglesia en Sierras Chicas, que claro que después será resaltable, brillante, pero no por nosotros, porque de hecho lo único que había que hacer era desvestirse y arrepentirse, tirados al piso buscando la devolución de aquel vestido con el que el Señor nos había pensado desde chiquito. Y decime vos que tenés 40, 50, 60, si cuando fuiste creciendo, no fuiste perdiendo aquella inocencia delante de la presencia del Señor, y luego nos tuvimos que empezar a vestir con títulos, con nuestro ego, con dinero, con viajes, con mujeres, con hombres, con cuestiones humanas, mundanas, miserables, que al final de la vida lo único que han hecho es destruirnos. Porque lo que había que hacer era simplemente volver a ese estado de pureza que los niños recién nacidos tienen. Y yo sé que el Señor nos va a dar la posibilidad de poder recuperar esa gloria entre nosotros.